vamos a ver el tema infecciones en situaciones especiales. Trasplantes, cirrosis, diabetes, insuficiencia renal, quemaduras. Primero vemos el tema de trasplantados. Los trasplantes tienen ya muchos años, desde el siglo pasado, por los años 50, con trasplantes de renales, corazón, hígado, y para esto se ha desarrollado varias medidas para controlar la inmunidad de rechazo y el uso de azatioprina, corticoides, ciclosporina. Los problemas de funcionamiento y de rechazo es lo más importante en los trasplantes, y los trastornos de inmunidad que se están asociados también significa que tenemos que tratar de evitar las infecciones que pueden adquirirse en el proceso o que ya están en el huésped, ¿no? Y las manifestaciones de infección dependen también del patógeno microbiano, el estado inmunitario, que como sabemos está deprimido, y el tipo de trasplante. Entonces, los 6 meses posteriores al trasplante son los de más riesgo de infección. Es un tiempo prolongado. Los factores que contribuyen a la infección antes del trasplante son importantes. Entonces, tenemos que ver los factores pretrasplante del hospedero, ¿no? Condiciones médicas subyacentes, ¿no? O previas, ¿no? Por ejemplo, infecciones por virus de hepatitis B, hepatitis C, diabetes mellitus, algunas condiciones que se pueden exacerbar o agravar, por ejemplo, la bronquitis crónica, las enfermedades de la vejiga, ¿no? Y por otro lado, la falta de inmunidad específica que puede conducir a infecciones primarias, por ejemplo, por citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster o toxoplasma, ¿no? Y también factores asociados a la previa colonización, o sea, ya infecciones antes del trasplante, por ejemplo, la selección de bacilos gram negativos nosocomiales, determinadas especies de cándidas, estafilococos resistentes a la vancomicina o previamente a la oxacilina, y enterococos también resistentes a la vancomicina, ¿no? Y hay también infecciones criptogenéticas que son previas, ¿no? Que ya están instaladas, como decimos, que ha habido una infección previa y que están latentes las infecciones. Por ejemplo, la tuberculosis. La tuberculosis puede estar latente, el citomegalovirus, todos los herpes virus, o el herpes simple, el varicela zoster, Chagas, enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi y los neumocistis. Están latentes, y cuando hay una baja de la inmunidad asociada, por ejemplo, a los trasplantes, se pueden activar. Y las medicaciones previas, o sea, hay agentes inmunosupresores, algunos antibióticos que pueden aumentar la susceptibilidad de determinados gérmenes o alterar las floras pretrasplantes. Y luego vienen factores asociados al trasplante mismo, ¿sí? El tipo de órgano trasplantado es importante, y el sitio de trasplante
y el órgano trasplantado son los sitios más frecuentes de la infección, o sea, no otros, sino fundamentalmente el lugar donde voy a trasplantar y el mismo órgano trasplantado son los sitios más frecuentes que se van a infectar. El órgano trasplantado puede transmitir la infección o ser más susceptible de infección, como también el problema asociado a la isquemia propia del trasplante. O sea, yo estoy retirando el órgano del donante, tengo que mantenerlo y eso implica que del paciente fuente de trasplante hasta llegar al paciente trasplantado hay que mantener su vitalidad, y la isquemia que se produce es un riesgo para la infección. El trauma quirúrgico también es importante. Sabemos que hay un estrés quirúrgico asociado. La duración de la cirugía es un factor crítico porque hay cirugías de trasplante que tienen que ver con periodos de trasplante muy largos, muy prolongados. Esto lo vamos a ver posteriormente. Otro factor es la inmunosupresión. Nosotros tenemos que utilizar agentes inmunosupresores para evitar el rechazo, ya sea corticoides, azatioprina, agentes citotóxicos, ciclosporinas, tracolimus, rapamicin, agentes policlonales y monoclonales asociados a sueros, ¿no? Entonces, todo esto es con el objetivo de facilitar que no haya rechazo al órgano trasplantado. La inmunosupresión también afecta a gérmenes, o sea, tiene que ver con los gérmenes, ¿no? Si hay, y puede haber infecciones o primoinfecciones por citomegalovirus, o una infección crónica por hepatitis C o hepatitis B se puede activar debido a infecciones bacterianas o fúngicas que condicionan, digamos, una activación de estas infecciones virales, ¿sí? La reacción contra el órgano trasplantado también es importante, ¿no? Entonces hay una reacción al órgano trasplantado y afecta la inmunidad, y son unos factores para que se activen infecciones bacterianas, virales y fúngicas. La reacción del huésped también es un cofactor para la reacción contra el órgano trasplantado. ¿Cuáles son los agentes infecciosos más riesgosos al donar un órgano, ¿no? Entonces, si el órgano trasplantado es un riñón, el corazón, el hígado, los pulmones, la médula ósea, uno de los gérmenes es el citomegalovirus. El citomegalovirus contamina todo nuestro organismo. Entonces, cualquier tipo de trasplante, o sea, de todos estos tipos de trasplante, puede activar una infección por citomegalovirus. Cuando hay trasplantes de corazón y de riñones, el germen que puede estar asociado es toxoplasma. El toxoplasma por su tropismo con estos órganos, músculo cardíaco y riñón. En cuanto al corazón, también sabemos el tropismo del Trypanosoma cruzi, Chagas. El Chagas ataca todos los músculos sistémicos, pero no tienen mucha importancia como
el músculo cardíaco. Ahí sí afectan y producen daño. En riñones e hígado tenemos herpes simple, riñones, herpes virus 8, riñones, corazón, hígado, el VIH, hepatitis B, hepatitis C, otros virus más raros que son africanos, y riñones, hígado y pulmones, virus asociado a linfocitos y meningitis y otros arenavirus. La rabia puede estar asociado a algunos a riñones, hígado y córnea. O sea, hay que tener mucho cuidado teniendo en cuenta que la rabia puede tener, un largo periodo de incubación. Entonces se nos puede ir que haya un antecedente, justamente una mordedura de perros o de murciélagos o algún mamífero infectado. Entonces puede haber, ocasional raramente, pero puede haber. Sangre es muy extendido porque los virus de la sangre son citomegalovirus, Epstein-Barr, VIH, hepatitis B, A, el virus de la hepatitis delta, la hepatitis C, ¿sí? Y el HTLV1. Otros más raros son los virus africanos. El trasplante de leucocitos, básicamente los riesgos son para citomegalovirus y VIH. Nosotros estamos en una zona endémica de Trypanosoma cruzi, también en algunos lugares de nuestra selva, malaria y otras infecciones, ¿no? ¿Qué estudios de rutina debemos hacer antes y después del trasplante? Antes del trasplante, IgG de citomegalovirus, para saber si hay una infección por citomegalovirus. Nosotros recomendamos IgM igual para ver si hay una infección reciente. Anticuerpos contra Epstein-Barr también. Herpes simple y 1 y 2. Anticuerpos contra varicela zoster. ¿Sí? Anticuerpos contra toxoplasma. Hepatitis B, C, VIH, anticuerpos, también el ELISA, la tuberculina, el test de tuberculina para saber si hay una actividad o un contacto reciente con BK y hacer exámenes seriados para parásitos, ¿no? Eso es el protocolo pretrasplante. Y luego del trasplante ya podemos aplicar los mismos exámenes o las cargas virales de citomegalovirus, que en algunos laboratorios disponemos y en otros no. ¿Sí? Particularmente aquí en nuestra región no tenemos la carga viral por citomegalovirus, pero sí podríamos estimar si controlamos, comparamos, la serología anterior de citomegalovirus con la actual y si hay algún cambio que nos sugiera una infección dentro del trasplante y por supuesto ahí solicitaríamos PCRs o exámenes de carga viral. Y todos los que necesitemos confrontar. Las frecuencias de la infección, vemos aquí, hay tiempos operatorios relativamente cortos, 5 a 10 horas, 10 a 15 horas, 15 a 20 horas, 20 a 25 horas, más de 25 horas, y vemos la proporción de riesgos, ¿no? Entonces, vemos que
hay un aumento progresivo del riesgo para complicaciones severas. Hay una serie de preparados para prevenir el rechazo de órganos y anticuerpos policlonales, monoclonales, ¿no? Y verlos, y que están asociados a efectos adversos, ¿no es cierto? Reacciones de hipersensibilidad, reactivación, por ejemplo, de la hepatitis B. Antes, hasta hace unos pocos años, más de 5 años, nosotros pensábamos que la hepatitis B estaba resuelta con el tratamiento, pero ahora sabemos que ya no, o sea que como los virus herpes, hay una falta de erradicación. Y el trasplante y la inmunosupresión puede reactivar una infección por hepatitis y puede ser que necesitemos controlarla mediante tratamiento. Puede haber las reacciones a la infusión de estos inmunomoduladores, también pueden reactivar citomegalovirus, pneumocystis jirovecii, la neumonía por pneumocystis jirovecii, hongos oportunistas, y los efectos pueden prolongarse hasta 12 meses, dependiendo del tiempo en que vamos a hacer uso intensivo de estos inmunomoduladores. Asimismo, puede haber complicaciones como meningitis asépticas, ¿no? Síndrome de liberación de citoquinas, edema pulmonar y más riesgo de infecciones. ¿Qué gérmenes bacterianos o microbianos pueden complicar los trasplantes? Las bacterias gram negativas son las más importantes, ¿no? Simplemente porque hay la llamada translocación bacteriana, ¿sí? O sea, la frecuencia con que nuestra flora intestinal puede migrar a través de la barrera entérica hacia la sangre, ¿sí? Entonces, o producir infecciones locales, ¿no? Entonces, los gram negativos y los hospitalarios, de acuerdo a la proximidad con la hospitalización, son importantes, y también son importantes gram positivos, como los estafilococos, el aureus, el epidermidis y algunos estreptococos, enterococos, ¿no? Gérmenes que comúnmente los asociamos a infecciones intrahospitalarias, ¿no? Entonces hay riesgos asociados y hay más o menos una descripción del tipo de infecciones que pueden producir. Por ejemplo, las legionelas están asociadas al agua que se consume en los hospitales. Algunos gérmenes asociados a procedimientos como el estafilococo epidermidis. Los enterococos están resistentes a la vancomicina, están más asociados a trasplante hepático, quizás por el tipo de inmunosupresión. La listeriosis pueden causar meningitis, enfermedades pulmonares que se reactiven, ¿sí?
Y los hongos, ¿no? Los hongos desde los más simples, como las cándidas sensibles, a las cándidas resistentes, ¿no? Hasta las cándidas que ya tienen algún nivel de resistencia a algunos antifúngicos de primera línea. Las colecciones de algunos gérmenes, como los aspergillus, en pulmones o en zonas previamente dañadas, las criptococosis, que básicamente son zoonosis, o sea, están asociadas a heces de palomas y de algunos otros animales. Eso hay que tener precaución, ¿no? De determinarlas antes, algunos tipos de hongos muy patógenos, muy virulentos, como los mucor, grupo de mucor, sobre todo en sinusitis crónica, o sea, en zonas donde pueden por la carga de antibióticos que pueden irse seleccionando, pueden irse multiplicando, pueden irse generando focos que en algún momento pueden dispararse en los pacientes trasplantados. Otros hongos, histoplasma, en zonas ya más húmedas, coccidioides, y el Pneumocystis gyrovesi, que es latente en los humanos y puede activarse también en cualquier momento. Una serie de virus que ya los hemos descrito, ¿sí? Micoplasmas, Mycoplasma hominis puede también activarse en vía respiratoria, en vía urinaria, y otros gérmenes asociados a áreas endémicas o a contactos con animales, ¿no? El toxoplasma, gatos, el tripanosoma, ya sabemos la asociación con, con ganado y con determinados vectores, ¿sí? Y el Strongyloides estercolaris, que es también endémico en algunos pisos, en algunos suelos, y el contacto del pie con estos suelos puede recibir vía cutánea la infección. La profilaxis se utiliza, entonces, para toxoplasma, por ejemplo, tenemos el trimethoprim sulfametoxazol, el cotrimoxazol y la pimetamina. Podemos hacer profilaxis pre-trasplante y a veces durante trasplante. Para los virus, de simple, el aciclovir, citomegalovirus, el aciclovir y otros, la influenza, el oseltamivir, los hongos, podemos usar para cándida, fluconazol, nistatina, clotrimazol para la piel, aspergillus, ya son profilaxis más especiales en caso de sospecha, con ya antifúngicos de otro nivel, traconazol, oriconazol, prosaconazol, anfotericinas, en caso que ya tengamos una evidencia mayor. En neumocistis funciona también el cotrimoxazol y la dapsona. Y para profilaxis bacteriana, hay que infecciones de herida, de acuerdo a la herida, de acuerdo al riesgo, ¿no? Si está cerca de las zonas del
tracto inferior varía, si es zona alta, de la citrus hay que profilaxis con varios antibióticos, entre otros el cotrimoxazol y otros. La infección asociada a neutropenia, quinolonas, ciprofloxacina, la tuberculosis, cursos de isoniazida, y neumococo, penicilinas o ampicilinas. Hay varios protocolos que felizmente están bastante bien establecidos para cada tipo de trasplante. Ya en las exposiciones nosocomiales tenemos que usar métodos estándar de precauciones, o sea, de barrera, de lavado intensivo de manos, ¿no? Medios de barrera y lavado intensivo de manos. Para los virus hay que restringir, aislar y usar máscaras y guantes apropiadamente, ¿no? Algunos algunos contaminantes aéreos tienen que ser, merecen aislamientos especiales, aislar las áreas en movimiento de materiales, ¿no? En trabajos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. El uso del agua tiene que ser descontaminada especialmente, ¿sí? para el consumo humano. O sea, hay fuentes de agua, o sea, los reservorios son fácilmente contaminados, entonces tiene que haber ya entre esa fuente de agua depositada más y a la fuente para consumo del paciente tiene que haber determinado manejo del agua, o sea, desinfección o potabilización. Y la exposición al alta, bueno, es ya la flora bacteriana común, ¿no es cierto? Y tenemos todo el resto de gérmenes que están descritos. En la cirrosis. La cirrosis es, hay una disminución de la inmunidad, o sea, al ser el hígado uno de los órganos que produce células que participan en la inmunidad, al ser una fuente de inmunoglobulinas o de globulinas, tiene que ver, su deterioro tiene que ver con una inmunodeficiencia secundaria, necesariamente. ¿Sí? El riesgo de infección en pacientes cirróticos aumenta con la hemorragia digestiva alta. Y la hemorragia digestiva alta produce un alto nivel de nitrógeno y eso contribuye a esa mayor inmunodeficiencia en el caso de cirrosis hepática. Y hay que estar atentos a signos clínicos, o sea, que nos dan la alarma. El deterioro de la función renal, oligurias, tenemos que estar atentos a eso. Encefalopatía hepática, o sea, compromiso por aumento de amonio en la sangre, ¿no? Que puede complicar el sensorio. Entonces, pacientes que comienzan a tender al sueño, a ser irritables, ya eso nos indica que puede haber una encefalopatía hepática. En el caso de un paciente con cirrosis, descompensación de la citis, o sea, que la citis comience a progresar, y la leucocitosis que no necesariamente sea muy alta, ¿sí? O sea, es una leucocitosis que ya debiera hacernos sospechar precozmente en esto.
¿Y cuáles son las complicaciones más importantes? La peritonitis bacteriana espontánea, ¿sí? O sea, en la citis hay una disminución del control de gérmenes. ¿Por qué? Porque el peritoneo está diseñado para que en su superficie haya sustancias bactericidas y rápida migración de factores que previenen infección. Pero si hay líquido, en el líquido disminuye la capacidad antibacteriana. Y cuando nosotros hacemos una punción, ya hemos hecho la sospecha, y hay más de 250 neutrófilos por campo en el líquido acítico, sospechamos de una infección tipo peritonitis bacteriana espontánea. En una bacteriemia espontánea, o sea, puede darse también una bacteria espontánea, por favor, en estos pacientes. Quiere decir que hay fiebre, hay compromiso del sensorio, hay varios factores y los hemocultivos no sirven. ¿Y por qué? Porque encontramos el hemocultivo positivo y sin una fuente aparente, sin una infección aparente respiratoria, alto, baja, una infección urinaria, una infección intestinal. Simplemente el hemocultivo aparece positivo asociado a fiebre. Un derrame pleural puede también complicarse, un derrame pleural que está asociado a una cirrosis por su componente edematoso, puede complicarse con un empiema bacteriano espontáneo. Entonces, ahí esas son las complicaciones principales, pero hay otras, ¿no? ¿Por qué? Porque en general está baja la inmunidad. Y ahí está la peritonitis bacteriana espontánea, más o menos es el 25%, las infecciones de tracto urinario, 20%, las neumonías, un 15%, y las bacteriemias espontáneas, hasta un 12%. Aquí también es crucial es la translocación bacteriana. ¿Sí? Entonces, la baja de la inmunidad, en algunos casos dificultad para el tránsito, en otras palabras en castellano, estreñimiento, tiene que ser evitado. El estreñimiento en pacientes con cirróticos es fatal porque aumenta la translocación bacteriana. Además, como dijimos, hay una disminución inmune por disminución del aclaramiento bacteriano por el hígado. El hígado normalmente recibe un flujo muy alto de bacteriano de nuestros intestinos. Hay una translocación bacteriana normal, ¿sí? Un paso, un tránsito de las bacterias que colonizan nuestro tubo digestivo hacia hacia la circulación hepática principalmente. Y el hígado, por mecanismos inmunes, varios mecanismos inmunes, incluidos macrófagos, controla, aclara las bacterias de la sangre. Y como hay una disminución de su función, hay una disminución una disfunción inmune para hacer este aclaramiento. También hay una disminución de la capacidad bactericida del líquido peritoneal, ya les dije, por la interposición de líquido acítico. Los gérmenes asociados, el tracto digestivo bajo, bacilos aerobios gram negativos, streptococos, enterococos, estafilococos, también los normales del organismo, listerias y enterococos fecales. ¿Sí? O sea, un grupo relativamente amplio. Los antibióticos que podemos usar en forma empírica inicialmente son cefalosporinas de tercera generación, ceftriaxonas, cefepimes, carbapenémicos, imipenem, meropenem, y asociar, por supuesto, con vancomicina o linezolid de acuerdo a la función renal,
usamos linezolid cuando hay función renal alterada, y podemos asociar también ampicilina sulbactam, ¿sí? Que es selectiva para algunos gérmenes, pues de amplio espectro, pero también es muy importante para algunos gérmenes. Es muy importante la profilaxis. Se habló de que esa translocación bacteriana aumentada y no controlada, y ahí usamos una descontaminación intestinal selectiva, que la podemos hacer con norfloxacina, una quinolona de primera, segunda generación, en dosis bajitas. No queremos borrar toda la flora bacteriana, no nos conviene. Queremos simplemente disminuir la flora bacteriana, ¿sí? Entonces, un antibiótico, una quinolona de no muy amplio espectro y que nos haga eliminación de ese exceso. El propanolol, que es un alfa bloqueador, beta bloqueador, o sea, que tiene efectos sobre la circulación, también nos ayuda. Y más que los otros dos, la lactulosa. ¿Qué es la lactulosa? La lactulosa es simplemente un tipo de carbohidrato que no se absorbe. Y tiene otra cualidad, que es irritar, estimular la motilidad digestiva. Entonces, si no se absorbe, jala agua y además estimula la mucosa y por lo tanto la motilidad del tracto digestivo bajo, o sea, colon, y permite evacuación, una evacuación pacífica, tranquila, y esto nos ayuda para ablandar las heces y hacer esta descontaminación selectiva apropiadamente. Entonces la lactulosa nos sirve bastante. En el caso de diabetes mellitus es más complicado, ¿no? Hay un compromiso en varios sectores. Y uno de los principales mecanismos es la depresión de la respuesta quimiotáctica de los neutrófilos, independiente de la osmolaridad sérica. No es porque aumenta las osmolaridades, sino es por el problema de manejo de la glucosa. Entonces los neutrófilos no trabajan bien, no se activan y no van rápido a los sitios de control microbial. Hay otras deficiencias de los neutrófilos y hay deficiencias específicas para gérmenes como cándida, estafilococos y E. coli. ¿Y qué problemas hay? Aumento de las infecciones de piel por estreptococos, estafilococos, bacilos gram negativos, anaerobios. La pseudomonas aeruginosa se convierte en un germen muy importante. Y tenemos que usar para esto quinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, ceftazidima, amoxicilina, ácido clavulánico y otros de acuerdo a los cultivos. Hay un riesgo de sinusitis fúngica invasiva, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado ahí. En diabetes, así como, miren, escuchen por favor, en diabetes mellitus, también en el cáncer con neutropenia y uso de dosis altas de corticoides, quiere decir que en estas tres condiciones, no que sea que la diabetes sí, no, en estas tres condiciones, el riesgo de sinusitis fúngica invasiva aumenta. De ahí es importante los mucos, los rinopus, los fusarium y otros nombres raros de hongos, pero lo que hacen es comerse nuestros tejidos, o sea, hacer una necrosis y una infiltración que puede llegar hasta el cerebro y en muchos casos es mortal si no usamos agresivamente la cirugía
y agresivamente también los antifúngicos. Ahí justamente está el tratamiento de drenaje quirúrgico, o sea, cirugía, y antifúngicos endovenosos. Hay también mayor riesgo de enfermedad periodontal, invaden, destruyen la gengiva, el periodonto, que ser muy cuidadosos con la dentadura, con, con, con cosa gingival, y este fenómeno también se produce en fumadores, malnutridos, así como la diabetes. Puede haber osteomielitis de la mandíbula, ¿sí? Por la menor irrigación y la infección periodontal puede complicarse con osteomielitis mandibular. Neumonías mucho más frecuentes, y la colonización por bacilos aereos gram negativos es mayor en los adultos mayores, ¿sí? Porque, o sea, ya las neumonías común agudas no son tanto por neumococos, no son tanto por estafilococos comunes, sino aumentan los bacilos aereos gram negativos en el adulto mayor por el uso de antibióticos, seleccionando flora, la inactividad física, la dependencia y, por ejemplo, las personas que están atendiendo al adulto mayor tienen que asearlo de sus deposiciones fecales, y esto aumenta el riesgo de que por falta de adecuado lavado de manos o manejo se contamine la vía respiratoria alta también. La diabetes es un factor crítico también, y en otras condiciones también, ¿no? La incontinencia fecal y urinaria son factores también importantes para estos pacientes. Aquí también hay causas de neumonías crónicas, ¿no? En otros pacientes no hay neumonías crónicas. En este caso se pueden dar, y puede haber asociación de anaerobios, estafilococo aureus, hemófilos, influenza en adultos mayores, y esto tiene mayor riesgo en la diabetes. Los que típicamente causan las neumonías agudas y raramente la crónica, los neumococos, los micoplasmas, legionelas, ¿no? Y hay otros que sí, ya lo están señalados arriba, que son los que causan las neumonías crónicas. Las infecciones urinarias complicadas con pielonefritis, también hay más riesgo. La mujer diabética tiene mayor riesgo de ITU y complicaciones con procesos perirenales, pielonefritis enfisematosa, y que la pielonefritis se complique con sepsis. Riesgo de colecistitis acalculosa, abscesos esplénicos, sepsis por estreptococo tipo B, aumenta el riesgo de infecciones polimicrobianas de todo tipo. Hay mayor riesgo de infección por catéteres vasculares cuando se colocan, mayor riesgo de mediastinitis, mayor riesgo de meningitis por varios fenómenos. Los abscesos cerebrales por hongos aumentan, la aspergilosis cerebral, la aspergilosis pulmonar también de base, la infección crónica del pie diabético, ¿sí? El pie diabético complicado, es uno de los problemas que hay que manejar. Hay mayor riesgo de fascitis necrotizante, hay más riesgo de piomiositis, hay más riesgo de candidiasis esofágica, hay más riesgo de amebiasis complicada, como colitis familiar fulminante. Hay más riesgo de séptica, osteomielitis, infecciones de fuerzas articulares, balanitis por cándida en varones, candidiasis vaginal en mujeres, abscesos prostáticos, queratitis microbiana, hepatitis C crónica,
síndrome de shock tóxico por estreptococo, tuberculosis pulmonar y sistémica, criptococos, criptosporidiasis. Todos riesgo de infecciones muy alto en pacientes diabéticos no controlados. En caso de insuficiencia renal, tenemos otros problemas. Uno de los problemas es que tenemos dos formas de tratar la insuficiencia renal terminal. Las formas son la hemodiálisis, ¿sí? Que significa el uso de máquinas de hemodiálisis que a través de filtros, con el uso de filtros complementariamente, movilizan la sangre, pasan por los filtros y retornan a nuestro organismo, ¿no? Entonces eso se hace 2 o 3 veces por semana, de acuerdo a la accesibilidad, y tiene problemas en el sentido que hay que reusar los filtros, ¿sí? Generalmente tenemos que reusar los filtros para cada uno, ¿sí? Pero hay puntos de contacto de la máquina con el filtro y por lo tanto puede ser que haya el riesgo de contagio de un paciente a otro paciente que use la máquina, ¿sí? Entonces, generalmente el uso de máquinas tiene que ser compartido, ¿sí? Por términos económicos. Entonces ahí tenemos que generar primero un acceso vascular, un shunt, un cortocircuito arteriovenoso, que generalmente es en el pliegue del codo, ¿sí? La vena radial, si no me equivoco, y se produce ahí ese shunt y ese acceso vascular puede infectarse con un germen de la piel, el Staphylococcus aureus, para empezar. Y el sistema de diálisis, como decíamos, tiene ese problema de puntos de contacto y los riesgos de contagio son por hepatitis B, por hepatitis C, por VIH, por Chagas, por HTLV 1 y 2. Es decir, las infecciones que se transmiten por sangre, ¿sí? Entonces tenemos que hacer un control previo en cada paciente de estas infecciones y hacer chequeos periódicos, hacer, ¿cómo se dice? Agrupamientos, ¿no? Un paciente de hepatitis B no puede compartir máquina con otros pacientes. Igual los pacientes de hepatitis C, VIH, Chagas o HTLV. O sea, hay que agruparlos. Termino, ya me acordaré. Entonces hay que hacer esto y cuidar que no se compartan las infecciones. En el caso que detectemos una infección, tratarla en el paciente y tratar de evitar los contagios a otros. El riesgo de hepatitis C es alto, muy alto, porque es realmente reciente el descubrimiento de la hepatitis C y eso hace que haya pasado desapercibido y hay muchos pacientes antiguos que van transmitiendo la infección a pacientes nuevos. En el caso de IPAC, la diálisis peritoneal continua, IPAC, diálisis peritoneal continua, lo que tenemos es por medio de cirugía, instalamos un acceso, un tubito de acceso al peritoneo, ¿sí? Por la zona periumbilical, ¿sí? Y a través de eso hacemos un sistema de llenado peritoneal de un líquido dialítico.
y ese líquido dialítico va jalando sustancias tóxicas, ¿sí? Y luego es eliminado, ¿sí? O sea, ingresa el líquido dialítico, jala sustancias tóxicas y luego lo elimina, ¿sí? Un tránsito, una limpieza, ya no a través de la sangre, sino a través del peritoneo. Y, digamos, la filtración que podemos hacer hacia el peritoneo por el líquido dialítico. Entonces, ¿qué complicaciones puede haber? Infección del punto de ingreso. Igualito, Staphylococcus aureus, ¿no? Entonces vamos a encontrar secreciones purulentas, ¿no? Signos flebósicos. Y bien, también se puede complicar el túnel de ingreso, o sea, todo el catéter de ingreso. Wow. Y ya en el peritoneo, podemos tener una infección peritoneal, ya tenemos otro tipo de estafilococos, epidermidis, o pseudomonas y hongos. Pero también podemos tratar, tratar de cultivar, ¿no? Para hacer el tratamiento cuando sospechamos una complicación de este tipo de peritonitis asociada a la DIPAC. De todas maneras, la DIPAC nos da una mejor calidad de vida, ¿sí? Pero como es en el domicilio, el nivel cultural, el nivel de mantenimiento del aseo, del protocolo, es importantísimo, ¿no? Da una mejor calidad de vida en relación a la hemodiálisis. Pero, como vemos, es complicación. En cuanto a quemaduras, sabemos que las quemaduras, la superficie es aséptica por 48 horas, la quemadura esteriliza la zona. Y luego se va colonizando por gérmenes de las glándulas sudoríparas y folículos pilosos. O sea, ha quedado parte de la dermis que no ha sido quemada, que está dentro de las glándulas y los folículos. Y se coloniza esta parte y puede infectar, y ya a los 5 o 7 días se coloniza por hongos, bacilos aerobios gram negativos, gram positivos del tracto gastrointestinal y de las vías respiratorias altas. Es decir, ya ahí vienen gérmenes de otras zonas del organismo. Y ahí interviene, por supuesto, la flora hospitalaria. Entonces, la primera colonización es de nuestros propios gérmenes y luego progresivamente del resto de nuestro organismo, el tracto gastrointestinal, vías respiratorias y en tercer tiempo la flora hospitalaria. Entonces el estreptococo es reemplazado por Staphylococcus aureus, los gram negativos aparecen como pseudomonas, klebsielas, Acinetobacter baumannii, que son seleccionados por los antibióticos que estemos usando. Hay hongos de tipo oportunista como Aspergillus, Candida, Mucor, o que vienen de focos previos, ¿sí? Que se activan. Y hay virus también, como el herpes simple, el herpes zoster, el citomegalovirus, que se activan por el estrés que presenta el paciente aquí. Hay un método de diagnóstico para diferenciar las heridas. Una colonización de una herida es una bacteria que está en una herida en concentraciones bajas, relativamente bajas, menos de 10.000 bacterias por gramo de tejido, y no hay signos de infección invasiva. Una herida infectada, más bien, ya hay más concentración, ya más de 10 a la 5, o sea, más de 10.000,
y no hay todavía una invasión de tejidos profundos, pero sí vemos exudación, algo de exudación superficial. Hay ya la infección invasiva, hay tantas bacterias como en el anterior caso de la infección de herida, y ya compromete tejidos profundos y hay superficies con saturación, con necrosis, ¿no? Con zonas de inflamación. Y ya hay compromiso de las zonas adyacentes a la zona no quemada, ¿sí? O sea, la zona quemada ya no es solamente donde hay esta presencia de gérmenes y de supuración, sino ya los tejidos periféricos están comprometidos. La celulitis franca ya compromete mucho más toda la piel, ¿sí? Y la fascitis necrotizante, o fascitis necrotizante, más agresiva, y hay tejidos necróticos y posibles superficies con crepitación. Entonces, las complicaciones en los pacientes quemados, básicamente neumonía y bacteriemia. Los tratamientos son locales, hay que focalizar la infección, usamos antisépticos locales, sulfaplata y otras, o sea, medidas de protección que mantienen la asepsia, y tenemos que usar también antibióticos parenterales y locales, ¿sí? En forma de aerosoles, líquidos, ¿no? Y antibióticos a la vena. Tenemos que usar periódicamente las curas quirúrgicas. Si tenemos zonas muy complicadas, con escaras, con probables colecciones, tenemos que retirarlas. Hay que usar intensivamente las medidas de bioseguridad, los métodos de barrera para el personal que atiende a estos pacientes, ya sea para asearlos, ya sea para darles los alimentos, ya sea para administrarles medicación. Tenemos que considerar la nutrición enteral y parenteral, porque estos pacientes tienen un catabolismo muy alto y hay que nutrirlos. Y hay que hacer el uso también de la descontaminación intestinal selectiva, hablamos de antibióticos o la lactulosa. Vamos a tratar otro tema, son las infecciones de las articulaciones, de los huesos, las prótesis. Ahí empezamos con las artritis bacterianas. ¿Cuál es la etiología? La podemos llamar artritis infecciosa, artritis séptica, artritis supurativa o pioartrosis. Son sinónimos, ¿no? En los adultos, el estafilococo aureus es las 3/4 partes de las infecciones, y en menor medida estreptococos, betemolíticos, grupo A, el neumococo, el Neisseria gonorrhoeae, son los gérmenes más importantes, ¿no? En orden. Los bacilos anaerobios gram negativos pueden ser hasta un 10 a 20% en algunas series. Pueden haber anaerobios también en algunos casos, y Haemophilus influenzae es en rara oportunidad. Entonces, estos son los gérmenes que podemos encontrar o esperar. En los niños de 6 meses a 5 años, el estafilococo aureus y el Haemophilus son los que dominan. O sea, hay una variación de gérmenes, ¿no? El Haemophilus influenza queda raro en adultos, es más dominante en niños pequeños. En niños mayores ya prácticamente se parece mucho a los adultos, ¿no?
el Staphylococcus aureus, el estreptococo, el neumococo y algunos bacilos aerobios gram negativos que son menos frecuentes que en adultos. Aquí, para ver una muestra de aislamientos, ¿no? Vemos el Staphylococcus aureus, alto porcentaje, hasta 46% creo. Los estafilococos, los coagulasa negativos, mucho menos. Los estreptococos de varios tipos, ¿no? El Piógenes, el Pneumoniae y otros estreptococos, hasta el 22% en total, y los gram negativos, que son otro grupo importante. Y ahí vemos el Haemophilus en determinados grupos de edad, mayores, adultos mayores, ¿no? Y E. coli, monococo y otros, ¿no? Y polimicrobiano. Aquí hay que considerar principalmente la difusión hematógena de bacterias articulación, que es la mayoría, ¿sí? Hay hiperemia, edema de la membrana sinovial, que se infiltra en leucocitos, hay hemorragias microscópicas, se acumula líquido, ¿sí? Que interfiere con la nutrición. Ya sabemos qué pasa con las superficies que tienen líquido, dejan menos las bacterias. La inflamación puede dañar el cartílago y hay leucocitos que también, por sus mecanismos de lisosomas, destruyen o alteran el cartílago y los tejidos, ¿no? Puede también haber endotoxinas que también pueden actuar dañando los tejidos, ya sea del cartílago o de la articulación. ¿Qué son los factores predisponentes? Bacteriemias. Los sitios más afectados son las rodillas, las caderas, los hombros, es decir, las articulaciones más grandes. Las articulaciones previamente dañadas también tienen predilección, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en las manos, a las articulaciones interfalángicas o las articulaciones que estén más dañadas, cuando hay bajas de complemento y enfermedades que afectan la inmunidad, ¿cierto? O sea, hay más en cáncer, más en diabetes, más en anemia drepanocítica, y hay una asociación de la anemia drepanocítica con salmonelas. El uso de corticoides locales, articulares, también condiciona la infección y corticoides sistémicos también. Y hay otras condiciones, ¿no? Para las ortoplastías protésicas también son un factor de riesgo, o sea, una infección de herida operatoria, ¿no? Ya sea precoz o tardía. Factores predisponentes, aquí nos muestran artritis reumatoide, ya lo dijimos, artritis por cristales, la gota, osteoartritis, la artropatía de Charcot, de la edad avanzada, enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedad hepática crónica, cirrosis, enfermedades del colágeno, neoplasias, enfermedades de sickle cell o de parasítica, inmunosupresión, más en VIH, en etapa SIDA, hipogamaglobulinemia, trasplantes de órganos con inmunosupresión, con uso de inmunosupresores, trauma quirúrgico, ¿sí? Incluyendo la artroscopía, que puede complicarse, inyecciones intraarticulares, ya hablamos de los corticoides, heridas penetrantes, son riesgo, articulaciones prótesis articulares, el uso de drogas intravenosas y endocarditis. Acá está más ordenado, creo.
Y la clínica en adultos es inicio brusco, fiebre, dolor, hinchazón local. Y raro en múltiples articulaciones, generalmente monoarticular o oligoarticular. ¿Sí? En la artritis gonocócica, la poliartritis es migratoria y el predominio de articulaciones pequeñas. Hay dolor al movimiento activo o pasivo. El diagnóstico diferencial es la gota, el síndrome de Reiter, pues hay que hacer diferenciación también. Y el diagnóstico puede incluir una punción y aspiración de líquido articular, que está turbio, amarillo, puede haber un coágulo fiable de mucina, hay leucocitosis a predominio de granulocitos en el líquido articular. No estamos refiriéndonos al de sangre, por favor. No es leucocitosis, sino es leucocitos aumentados en el líquido articular o presentes. Aumento de las proteínas intraarticulares, del líquido articular, disminución de la glucosa. El gram está positivo, para gram positivos o gram negativos, de acuerdo a la infección. Los cultivos son importantísimos. A estos pacientes hay que hacerles hemocultivos también, porque hay bacteriemias a partir del foco articular. Aumento de la velocidad de sedimentación, que nos va a servir con la PCR para el seguimiento. Y también ya tenemos que hacer en algunos casos biopsias, artroscopías, cirugía para producir cultivos. Una artritis bacteriana interfalángica. En los niños es importante considerar la fiebre reumática y la artritis reumatoidea juvenil o de la infancia. ¿Sí? Hay fiebre, aumento de la velocidad de sedimentación. El compromiso puede ser más poliarticular que en adultos. Y los recuentos celulares en el líquido articular son más altos. Hay más leucocitosis, ¿sí? Más leucocitos, perdón, en el líquido articular. El cultivo es positivo en el líquido o en otro órgano. Puede haber una diseminación, ¿no? Ya no quedar circunscrita a la articulación. ¿Cuáles son los agentes que pueden complicar más de acuerdo a la patología de base? La artritis reumatoidea, el estafilococo aureus, el uso de drogas intravenosas, el estafilococo aureus y la pseudomonas aeruginosa, los dos gérmenes más prevalentes en el medio ambiente y en la piel. En la diabetes y en las neoplasias, estafilococo aureus y estreptococo B. En los huéspedes inmunocomprometidos, estafilococo aureus, estreptococo, los bacilos gram negativos, la listeria. En neonatos dominan los gram negativos, los bacilos gram negativos y la Klebsiella kingae. En adultos jóvenes y mujeres en edad de menstruación, o sea, en vida sexual activa, el gonococo. Articulaciones fibrocartilaginosas, por ejemplo, la sínfisis del pubis, la pseudomonas aeruginosa y el estafilococo aureus. Mordeduras de perro o gato, Pasteurella multocida, o sea, gérmenes propios del perros y gatos. Mordedura humana, la Eikenella corrodens, anaerobios y otros de la flora oral, como el Streptococcus viridans. La mordedura de rata, o el Streptobacillus bondiformes. En la mujer posparto, el Mycoplasma hominis. El ingerir productos no pasteurizados, leche, quesos frescos, los viajeros, ¿cómo se llama?
los viajeros a zonas endémicas, brucelosis. Algunos otros viajeros a zonas específicas del Asia, injurias con plantas, tipos de gérmenes como la nocardia y otros. Los que pueden producir enfermedades crónicas, articulares, monoarticulares, oligoarticulares, gérmenes Borrelia, treponema palio, nocardia, hongos como la cándida, el criptococo, Blastomyces, coccidioido, micosis, paracoccidioides, Sporotrix, Aspergillus, y por supuesto la micobacteria tuberculosa, ¿no? Y las otras micobacterias, ¿no? Y algunos parásitos. El diagnóstico diferencial por micobacterias es más benigna, más larvada, más insidiosa, meses, años, que va apareciendo y no me doy cuenta, no me doy importancia. 50% sea esa tuberculosis pulmonar activa, ¿sí? O activa, ¿no? Y otras que ya no está activa. Puede comprometer la columna vertebral, como ya vimos en una de las prácticas, las caderas, las rodillas. Los tejidos blandos están comprometidos, tienen una consistencia especial. Hay líquido que podamos obtener, hay polímeros nucleares, leucocitos. BK es positivo en el 30%. ¿Por qué? Porque depende de la zona de punción. Si en la zona de punción sacamos solo líquido, no pasa nada, pero si traspasamos una zona donde esté el BK en el tejido mismo, no en el líquido, ahí es donde vamos a obtener el BK. El cultivo da más rendimiento, un 80%, la biopsia la estamos mirando con el artroscopio, si está abierta, tomamos lesiones más compatibles, va a aumentar el rendimiento del cultivo o la biopsia, y granulomas, la inflamación granulomatosa va a estar hasta en el 90%. En la brucela, el inicio es más agudo, fiebre líquido articular purulento, y toma grandes articulaciones, caderas, tobillos, sacroiliacas, y hay que hacer cultivo de líquido, de la sangre, y las aglutininas séricas para la brucela son importantes para el diagnóstico. Las salmonelas también pueden atacar, E. coli y otras bacterias, pueden producir infección aguda, especialmente asociada a algunas condiciones, ¿no? Condiciones que nos hagan particularmente sensibles a la pseudomonas, por ejemplo, la anemia drepanocítica y otras condiciones de inmunosupresión como LES, artritis reumatoide y otras enfermedades debilitantes que ya las hemos señalado, y generalmente son monoarticulares y más en las rodillas. La pseudomonas aeruginosa puede producir infecciones monoarticulares en adictos a la heroína que se inyectan y pueden comprometer la articulación esternoclavicular y las sacroiliacas, dependiendo de las zonas de función. Hay en los casos de mordeduras de rata, hay una poliartritis migratoria dolorosa y articulaciones grandes. En la sífilis, puede haber una poliartralgia migratoria también, por periostitis, en la etapa secundaria, en la sífilis secundaria. ¿Sí? Hay un tipo de articulación de Cluton con hidroartrosis bilateral indolora. ¿Verdad? Se me hinchan y noto que hay líquido intraarticular, en examen,
Hay articulaciones de Charcot también que producen neuropatías no inflamatorias. Puede haber bursitis séptica en el olecranon y en las bolsas perrotulianas, pues Staphylococcus aureus, ¿sí? Y también puede haber artritis por virus, como las paperas, hepatitis B. Son poliarticulares y simétricas y con dolor intenso. Las infecciones por hongos, por extensión, pueden dar osteomelitis. Hay varios tipos de hongos que estamos señalando. Y la candidiasis también puede producir un exudado de polimorfonucleares y levaduras. Aquí vemos una artritis crónica por tuberculosa en la rodilla. Y el tratamiento es importante, los cultivos y el antibiograma para seleccionar el germen y dar un antibiótico apropiado, escoger un antibiótico con buen acceso al líquido sinovial. Los neumococos y los estreptococos betemolíticos funcionan bien, la penicilina G a altas dosis. El estafilococo aureus, hay que a veces dar, también es importante el tiempo, nos queda por lo menos un mes de antibióticos. Hay consideraciones de tiempo de antibióticos, en el caso de las articulaciones, de semanas. Para el gonococo, la ampicilina, la tetraciclina, la penicilina G, por 10 días, o sea, hay que darlo a la avena y a altas dosis, ¿sí? Hay que hacer aspiración y drenaje de líquido, del líquido articular. ¿Por qué? Porque la pus tiene que ser drenada, limpiada, ¿no? Y a veces hacemos infusiones para que el drenaje sea mejor. Las complicaciones secuelas se puede extender a huesos y ligamentos, puede ser una anquilosis, puede haber contracturas de flexión, puede haber drenajes persistentes. En niños, la desigualdad de longitud de miembros, el dolor persistente, la limitación de movimientos y en algunos casos necrosis de la cabeza de húmero y del fémur. Aquí algunos recomendaciones antibióticas para cocos gram positivos, la vancomicina, ¿sí? Para otros cocos gram negativos, ceftriaxonas, ¿no? Entonces podemos asociar vancomicina y ceftriaxona. Bacilos gram negativos, ceftazidima, cefepime, pipedacilina tazobactam, carbapenémicos como el imipenem, meropenem, el astronam también, la ciprofloxacina. Gran negativos, igual nos aseguramos para estafilococos y gram negativos. ¿Sí? La osteomielitis bacteriana es una infección de la parte cortical o medular del hueso, osteomielitis. Y hay por lo menos dos tipos por la vía de ingreso, hematógenas, igual que la mayoría de las articulares, y secundarias a un foco infeccioso contiguo, piel, tejidos blandos, postraumática, posoperatoria, ¿sí? Y pueden ser agudas o crónicas. En la anatomía vascular de la metáfisis hay arterias terminales, vasos capilares, sinusoides venosos, genera un factor de riesgo para retener émbolos infecciosos. Un émbolo infeccioso que venga por la sangre se queda ahí. Y la respuesta humoral, celular y las toxinas van a producir necrosis ósea. Y en algunos casos va a ser característico como un absceso de Brody, rodeado de una membrana fibrosa
y pared de hueso denso, ¿no? Es una forma característica. En la etiología, las causas hematógenas en los niños predomina el estafilococo aureus, 80-90%, y los estreptococos betemolíticos en menores de 3 años. Hay poco bacilo aerobio gram negativo. En los adultos predomina el estafilococo aureus, y de acuerdo a la edad y al riesgo, bacilos aerobios gram negativos como el E. coli, ¿sí?, que puede producir en itus una osteomielitis vertebral. O sea, lo que en general hablamos de infecciones urinarias que complican las vértebras, ¿sí?, por proximidad de irrigación. En adultos y en drogadictos, y hablamos de la pseudomonas aeruginosa y el estafilococo aureus, ¿no?, por el contacto de las agujas. De focos contiguos, infecciones de tejidos blandos, dijimos piel, tejidos blandos, o sea, con músculos, fascias, tendones. El estafilococo aureus es más común, los bacilos aerobios gram negativos y la pseudomonas aeruginosa. En las postraumáticas y posoperatorias depende, ¿no es cierto? Estamos en la calle, en el campo, podemos tener contaminación con tierra y agua, y ahí dominan los bacilos aerobios gram negativos, hongos y anaerobios, ¿sí? En posoperatorios, siempre el estafilococo aureus y otros gram positivos. En la clínica, en los niños, es un inicio más abrupto, hay dolor que es intenso, en el segmento óseo implicado, y fiebre, letargia, irritabilidad, deshidratación. O sea, es un cuadro infeccioso agudo con mucha intensidad. Hay hipersensibilidad, eritema, hinchazón en la zona. La articulación está generalmente flexionada y los músculos en espasmo, o sea, toma un espasmo defensivo, y puede haber una pseudoparálisis aparente, ¿no? Una pseudoparálisis que es frecuente. Hay leucocitosis y aumento de la velocidad de sedimentación. Y en la radiografía hay primera alteración de los tejidos blandos, un proceso destructor localizado rodeado de zona de descalcificación en la metáfisis a los 10 a 14 días, y luego una calcificación del periósteo y una erosión de las trabéculas, el llamado apolillado. Que se toma más la metáfisis distal del fémur, cerca de la rodilla, distal y proximal de la tibia, ¿sí? O sea, también la metáfisis de la tibia de la rodilla y ya del tobillo. La metáfisis femoral proximal es intracapsular y eso es artritis séptica de la cadera, ¿sí? Ahí también puede haber compromiso de húmero, pero de las otras articulaciones, pero con mucho menos frecuencia. Y pelvis, pocas veces. Hay una forma subaguda en niños con tratamiento antibiótico inadecuado. Ya les hemos dicho que el tiempo de antibiótico es muy importante. Tenemos que dar tiempos ajustados de acuerdo al compromiso, ¿no? Una celulitis se trata de una manera, un compromiso de partes blandas de otra manera, un poquito más de tiempo, y un hueso se trata mucho más tiempo. Una articulación también. Hay pocos síntomas sistémicos, persisten los hallazgos físicos de inflamación, hay mucha leucocitosis en sangre, sigue aumentada la velocidad de sedimentación y haremos los hallazgos radiológicos respectivos. Los hemocultivos van a ser positivos
niños, o sea, ya hablamos de una diseminación mayor. Y el resto de aislamiento del germen lo vamos a hacer por aspiración del absceso, ¿sí? Contiguo o la biopsia directa de la mitad. ¿Sí? Puede haber una osteomielitis hematógena vertebral aguda con gran dolor dorsal, y el dolor es muy localizado, hay espasmo, aumento de la velocidad, leucocitosis leve o hay hemocultivo positivo y podemos hacer biopsia con aguja, perdón, del cuerpo vertebral. Y las radiografías están normales en los primeros 10 a 14 días, así que hay que hacer la sospecha clínica y esperar el tiempo o actuar, ¿no? Hay estrechamiento del espacio del disco, desmineralización de la placa terminal, erosión del cuerpo vertebral y de la placa terminal y pérdida de altura vertebral. En los casos complicados. En la osteomielitis por un foco infeccioso contiguo, por ejemplo, en una herida por punción de pie, es muy frecuente que andemos descalzos, andemos con sandalias poco adecuadas, o simplemente con zapatos y que simplemente nos encontremos con un clavo o algún punto cortante o punzante. Produce abscesos de tejidos blandos y artritis séptica en los maltratados. Generalmente el tratamiento antibiótico es incompleto, o también puede producirse por un tratamiento antibiótico incompleto, y el paciente puede estar afebril, puede tener cojera, enfermedad dolorosa con espacio regional y aumento de la velocidad de sedimentación, la radiografía, los cambios que ya señalamos, y el tratamiento, además de la debridación quirúrgica, el tratamiento antibiótico. Puede haber una osteomielitis postraumática y posoperatoria, ¿no? Ahí hay las injurias neurovasculares y tejidos blandos asociadas a fracturas. Las dislocaciones también aumentan el riesgo de infección. En el posoperatorio varía de acuerdo al tipo de cirugía, la implantación de cuerpos extraños, prótesis que generalmente hay que retirar, caución, porque los gérmenes se mantienen ahí, y donde predominan los gram positivos, estafilococos especialmente, anaerobios también puede haber. Y aquí, en la microbiología de la osteomielitis, estafilococo aureus y estafilococo coagulasa negativa, menos frecuentemente streptococcus, enterococcus, pseudomonas, enterobacter, protozoa, coli, ferratias, anaerobios, y mucho más raros, excepto en zonas endémicas, Mycobacterium tuberculosum, Mycobacterium avium complejo Mycobacterium avium, otras micobacterias de crecimiento rápido, algunos hongos, cándidas, aspergillus, micoplasmas, brucelas, salmonelas y actinomyces, mucho en común con la microbiología de las articulaciones. El tratamiento en la osteomielitis hematógena aguda, hay riesgo de muerte en los niños pequeños. El tratamiento es precoz con antibióticos que puede evitar la cirugía. Mínimo 4 semanas endovenoso, 8 a 12 semanas adicionales vía oral. Hay que debridar los abscesos, ¿sí? O sea, el uso de antibióticos es agresivo. En osteomielitis crónicas, hematógicas y postraumáticas hay que escindir el tejido de granuloma infectado, hay que dar antibióticos, en algunos casos hay que hacer fijaciones internas, externas o injertos óseos, o sea, estabilizar la fractura, ¿sí? De acuerdo al criterio del traumatólogo. Y aquí las terapias empíricas para determinados gérmenes, ¿no?
No, y a las terapias con gérmenes aislados, estafilococo resistentes a oxacilina, tenemos la vancomicina, la nafcicilina no disponemos, el imesol sí disponemos, y para estreptococos sensibles a la penicilina G sódica, enterococos o estreptococos con resistencia, mucho más alta dosis, o ampicilinas o asociados a gentamicinas, ¿sí? La alternativa es vancomicina, ¿bien? Enterobacterias, una de las ideas puede ser ceftazona o ciprofloxacinas, Pseudomonas aeruginosa, cefepime o ciprofloxacina, de acuerdo, por esto de acuerdo a los antibiogramas, porque ya hay gérmenes estos resistentes a las ceftaxona, a las cefalosporinas de tercera generación y cuarta generación, tendríamos que usar ya carbapenem. Los principios quirúrgicos de la osteomielitis son un adecuado drenaje de todo tejido infectado, piel, tejido celuloso cutáneo, músculo, fascias, ¿sí? Extensivo de hibridación de todo tejido infectado. Perdón, el primero es drenaje, el otro es dehibridación. O sea, si yo encuentro un tejido que esté infectado, está necrótico, lo tengo que sacar. La remoción del hardware, o sea, de las prótesis, de lo que ponemos, ¿no? La prótesis de rodilla, de cadera, ¿sí? Si está infectada y está asociada a osteomielitis, tenemos que sacarla. También hay placas para estabilizar las fracturas. Si se ha infectado, tenemos que sacarla y hacer una fijación externa o interna. El manejo del espacio muerto, o sea, quiere decir que no debemos dejar pues tejidos pegaditos, tenemos que adosarlos bien, ¿no? O sea, no dejar espacio hueco donde pueda crecer el germen. Completar el cierre de heridas, primera o segunda intención. Primera intención, si la herida está más o menos limpia, cerramos. Si la herida está infectada, podemos hacerlo en segunda intención. Estabilizar la fractura infectada. Eso vimos de importancia antes. Las complicaciones del mal manejo de una osteomielitis son infecciones recurrentes, ¿no? Puede ser asociado a tratamiento antibiótico o de hibridación inadecuados. Hemos elegido malos antibióticos, hemos dado un tiempo demasiado corto de antibióticos, no hemos debridado adecuadamente. Y también puede haber otra complicación que son los cambios malignos carcinomatosos, sarcomatosos. Hay epitelios hiperplásticos de reparación en cada momento y esto estimulan la mutación neoplásica. Y así vemos carcinomas escamocelulares en el 0,2 a 1,7 de osteomielitis, ¿no? Y hay algunas características, fístulas que drenan con mal olor, con dolor, masa tumoral, fracturas patológicas, linfadenogalias regionales, inflamatorias, más en varones. Hay que ver radiografías de tórax para metástasis de huesos, para ver cambios líticos y escleróticos. Y en la anatomía patológica hay un epitelio escamoso de bajo grado o de aspecto maligno. El tratamiento es quirúrgico agresivo y el pronóstico es generalmente bueno, ¿sí? Solamente 2 de 21 casos, ¿no?, vistos dan metástasis, o sea que si lo cogemos, digamos, bien circunscrito, lo sacamos completo mediante cirugía.
Hay otros menos comunes como sarcoma, liposarcomas, mielomas, sarcomas, retículos celulares, polimorfos, ixofibrosarcoma, varias variedades, pero relativamente raros. Se presentan como fracturas patológicas o masas en crecimiento, ¿sí? Y hay que hacer biopsia para diagnosticar, definitivamente. Y el pronóstico es similar al de sarcoma sin osteomielitis, ¿cierto? Que también creo que el método de tratamiento es quirúrgico y dependiendo de la extensión, si no hay mucha extensión, hay relativo buen pronóstico. La amiloidosis, que es una infiltración por amiloide, está asociada, por ejemplo, a osteomielitis de larga data y a tuberculosis. Y también puede darse en osteomielitis crónica y postraumática, y la mayoría en miembros inferiores. Puede haber hepatosplenomegalia con poca frecuencia, o edema periférico en extremidad afectada, hipertensión en algunos pocos pacientes, elevación de creatinina urea. Estamos en una biopsia renal para demostrar el amiloide y mejoran si trata la infección, ¿no? Pero los diagnósticos son anatomopatológicos. Las prótesis. Ya la cirugía de reemplazo de prótesis de cadera, rodillas, hombros y otras articulaciones es común a nivel mundial. Ya tenemos buen tiempo, creo que más de medio siglo, alrededor de medio siglo con estos tratamientos. El 1 a 5% de prótesis se infectan en el hospital. Por eso hay alta morbilidad y mortalidad, puede matar. Sí, sobre todo por la postración en campo. Generalmente se hace la remoción de la prótesis. Si hacemos la remoción de la prótesis, vamos a tener postración, invalidez, ¿no? Por un tiempo. Las poblaciones de riesgo son cirugías previas en articulación comprometida. Si hacemos una segunda intervención quirúrgica, que generalmente es donde vamos a poner la prótesis, ahí es donde tenemos más riesgo de complicación. Si es una articulación de artritis reumatoide, más complicación. Estados de inmunosupresión, ya sea por tratamientos o por enfermedades de fondo, más riesgo. En diabetes mellitus, más riesgo. En nutrición, más riesgo. En obesidad, más riesgo. En psoriasis, más riesgo. En edad avanzada, más riesgo. La patogenia es por infección local de la herida operatoria y otra por vía hematógena, cualquiera de las dos vías. Entonces vamos a encontrar la infección local, puede haber necrosis isquémica asociada, hematomas infectados de la herida, infección de la herida. Usualmente, o sea, generalmente es un solo germen, pero puede haber varios gérmenes. Y el más común es el estafilococo coagulasa negativo, por su capacidad de adherencia a las superficies. Y menos frecuentemente también podemos tener focos latentes o infecciones crónicas larvadas que se activan por la cirugía. Estafilococo aureus que había colonizado algo y se activa, tuberculosis que se activa. La infección hematógena, el 34% de infección de prótesis se produce por Bacteriemia Staphylococcus aureus. Esto puede estar secundario a infecciones dentogingivales y procedimientos dentales, por eso hay que tratar de hacer antes de la colocación de la prótesis toda la actividad preparativa odontológica para evitar focos y que nos van a producir infecciones por peptococos, estreptococos. Hay que evitar las piodermitis por Staphylococcus aureus, epidermidis,
y Streptococcus A, B, C y G. Hay que controlar las infecciones de tracto urinario y gastrointestinales que están asociadas a bacilos aerobios gram negativos, enterococos y anaerobios. El 20 a 40% en general por vía hematógena. Y acá vemos las infecciones de prótesis, más por estafilococo coagulasa negativo, el 22%, es igual el estafilococo aureus en esta serie, 22%, estreptococo almolítico 9%, estreptococos grupos A, B, C, beta hemolítico 5%, enterococos 7%, bacilos aerobios gram negativos 25% y anaerobios obligados 10%, ¿no? Entonces dominan los cocos gram positivos y en menor medida, pero puede haber bacilos aerobios gram negativos y anaerobios obligados en un poco de casos. Las superficies protésicas metálicas inertes o cementadas favorecen el crecimiento bacteriano. La respuesta del hospedero es una fibronectina que favorece la infección por Staphylococcus aureus. Y algunos gérmenes en presencia de prótesis desarrollan un material exopolisacárido fibroso llamado glicalex, que forma un delgado biofilm que protege al germen, por lo menos en parte de las defensas del hospedero, y son barreras para la presentación de varios antibióticos. ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas en la infección protésica? Dolor de la articulación, fiebre, inflamación periarticular y drenaje de las heridas, un 32%. Aquí, en el diagnóstico, el dolor articular, la fiebre, la supuración, la hinchazón, la radiología, gammagrafías óseas con tecnicio y galio, aislamiento del germen por punción, ver los leucocitos en esa función, las hermatoproteínas, la glucosa y por supuesto el cultivo que está dicho ahí. Y algunas lesiones características en el hueso que demuestran o sugieren la infección. En el tratamiento hay que remover los cuerpos extraños, la prótesis, los cementos, el biofilm. La remoción a reimplante puede ser un tiempo o dos. ¿Sí? Lo recomendado es remoción, sacar la prótesis, 6 semanas de antibiótico y reimplante. Se puede usar en la nueva prótesis tobramicina, gentamicina, como si vancomicina, para cementar la prótesis. En infecciones con estafilococo aureus se puede usar rifampicina, que tiene la cualidad de penetrar el biofilm, más otro antibiótico para mejorar la sensibilidad de estafilococo aureus. Y es 6 a 8 meses en el caso que no podamos retirar la prótesis. Tenemos un 80% de éxitos. La terapia antibiótica supresiva, si la persona puede ser removida, supresiva quiere decir a largo plazo, el patógeno no es muy virulento, el patógeno es muy sensible al antibiótico oral y el paciente tolera la vía oral. Generalmente usamos 4 semanas de antibiótico endovenoso, como ya señalamos antes, y luego oral para aguantar todo el tiempo que sea necesario. Hay los gérmenes gram positivos, Streptococcus, Staphylococcus coagulasa negativo y Staphylococcus aureus. La prevención, ya lo dijimos, evaluación y manejo de los focos sépticos dentales, resolver uropatías obstructivas, tratar infecciones dérmicas, la profilaxis antibiótica preoperatoria,
como oxacilina o cefazolina antes y a 2 días después de la intervención quirúrgica, la profilaxis antibiótica quirúrgica y uso de cementación impregnada de antibióticos. Eso ya es en materia de los traumatólogos.